Hace unas horas, algo que parecía imposible acaba de suceder en el espacio. Un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar, al que hemos llamado Tres Ojos Atlas, se partió en dos de manera perfecta y exacta. Una de las mitades desapareció sin dejar rastro, y la otra empezó a enviar señales directamente hacia la Tierra. Los científicos ya lo califican como el descubrimiento más aterrador de la historia humana. Y créeme, cuando termine de contarte todo, entenderás por qué. Llevo más de 40 años estudiando los secretos más profundos del universo desde el Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, en Granada. He visto de todo, desde las leyes de la gravedad hasta los misterios de la mecánica cuántica, y pensé que nada podría sorprenderme ya. Pero hace apenas 11 horas, mi percepción del cosmos se vino abajo. El objeto no explotó ni se desintegró como cualquier cuerpo celeste. No, se partió en dos con una precisión quirúrgica, como si alguien hubiera diseñado ese corte a propósito. Sin escombros, sin polvo, solo una división limpia e impoluta que no puede ser obra de la naturaleza. Cuando el primer aviso llegó desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, pensé que era un error. Pero los datos de observatorios en Chile, Hawái y también del Observatorio Europeo no dejaban lugar a dudas. Tres Ojos Atlas se había partido en dos. Y aquí viene lo más extraño, una de las mitades desapareció. No se desvió, ni quedó oculta tras un planeta o el Sol. Simplemente, no estaba. Los telescopios y radares espaciales no encontraron ni una mota de polvo ni una sombra. Es como si la mitad hubiera sido borrada de la existencia. Para que te hagas una idea, la humanidad puede rastrear objetos diminutos como una pelota de baloncesto a miles de kilómetros, y ha observado galaxias que se formaron hace más de 13.000 millones de años. ¿Y ahora perdemos de vista una montaña entera? ¿Qué demonios puede haber hecho eso? ¿Una forma de energía desconocida o una tecnología que ni siquiera podemos imaginar? Porque, te lo digo en serio, ninguna ley física permite que un cuerpo interestelar se parta tan perfectamente y luego desaparezca sin dejar rastro. Esto no es natural, es algo intencionado, controlado, calculado. Y eso, amigo, es lo que me da más miedo. Quizá alguien o algo nos está observando desde la oscuridad del espacio. Solo 48 horas antes de la separación, Tres Ojos Atlas estaba en una órbita estable, obedeciendo todas las leyes conocidas de la física. Su trayectoria era monitoreada con precisión milimétrica desde observatorios internacionales, sin fluctuaciones ni anomalías. Todo normal, hasta que, sin aviso ni señal previa, empezó a acelerar. Y no era una aceleración normal, ni un fallo técnico. Era algo que rompía todas las ecuaciones de la mecánica celeste. Lo más raro es que, en lugar de frenarse al alejarse del Sol, empezó a acelerar más y más rápido. Como si tuviera un motor secreto, pero sin emitir gases ni dejar cola de plasma, ni una sola señal que explicara la propulsión. Simplemente aceleraba en absoluto silencio. Los mejores astrofísicos de España, Estados Unidos y Europa analizaron todos los datos, simulando la influencia de planetas gigantes, campos magnéticos, viento solar, nada encajaba. No había explicación natural. Y entonces apareció otro fenómeno que nos dejó pasmados. 36 horas antes de partirse, el objeto emitía pulsos de energía con una precisión perfecta, cada 11 minutos, medidos hasta el nanosegundo. Nada en la naturaleza puede ser tan exacto. Ni los púlsares más estables. Era como el latido de una máquina gigante latiendo en el vasto vacío del espacio. Un grupo de científicos pensó que era una reacción física desconocida, pero otro grupo, con expertos en energía cuántica, estaba convencido de que solo podía ser producto de una inteligencia. Un mensaje, quizás. Y justo antes de que todo cambiara, el objeto empezó a cambiar de forma, de una esfera a un cilindro perfecto, como si se estuviera preparando para algo. Sin romperse, sin derretirse, solo transformándose como una máquina que despierta. Después, el pulso de energía se detuvo. Todo en silencio absoluto. Y 11 horas después, la mitad desapareció. Lo que pasó después supera cualquier cosa que hayas imaginado. Pero eso te lo cuento la próxima vez. Porque, créeme, lo que sigue es aún más increíble.
Recuerdo perfectamente la noche en que todo empezó a cambiar. Estaba en el observatorio de Calar Alto, rodeado de pantallas y monitores, con la sala llena de colegas que apenas podían creer lo que veíamos. La mitad que había desaparecido, a la que llamamos objeto B, no solo desapareció, sino que hizo algo que desafía toda lógica, cambió de dirección de forma instantánea, como si hubiera girado en un ángulo recto perfecto. Y no es que haya dado un volantazo normal, no, fue un giro limpio, sin freno ni pérdida de velocidad. Vamos, que ni mi abuela con el Seat 600 en la cuesta de la calle Real. Pero aquí viene lo más alucinante, esa mitad aceleró a una velocidad que nadie ha visto jamás, mucho más rápido que cualquier cometa, asteroide o satélite. Y, justo cuando todos pensábamos que la habíamos perdido para siempre, simplemente desapareció. No se fue detrás de un planeta, ni se ocultó tras la luz solar. No. Fue borrada del mapa como si alguien hubiera pulsado un botón y la hiciera invisible para todos los instrumentos de observación. Los técnicos de la Agencia Espacial Europea y de la NASA estaban al borde del colapso. Los satélites militares, que tienen algunos de los sistemas más avanzados de detección, confirmaron lo mismo, nada, silencio absoluto, ni una señal residual. Aquel objeto gigante, que podía ser visto desde miles de kilómetros, se había esfumado. Algunos compañeros empezaron a bromear nerviosamente, y si nos están tomando el pelo, ¿será un montaje, o un experimento secreto del gobierno? Pero la realidad era mucho más inquietante. No había lugar para bromas cuando el universo te está lanzando mensajes que no entiendes. 4 horas después de la separación, mientras todos intentábamos encontrar el objeto B perdido, el objeto A, el que quedaba, comenzó a emitir una señal. Al principio, parecía un tímido susurro en la radiofrecuencia, un zumbido casi imperceptible que podría confundirse con el ruido de fondo. Pero cuando nuestro equipo en el Instituto de Radioastronomía de Madrid limpió la señal, lo que apareció dejó a todos con la boca abierta. No era ruido aleatorio, ni interferencia solar, ni nada natural. Era una comunicación estructurada, un patrón de tonos ascendentes y descendentes con una precisión matemática que solo podría haber sido creada por una inteligencia. La secuencia repetía números primos, la misma clase de mensaje que enviamos nosotros en las ondas Voyager hace décadas, pero esta vez, no éramos nosotros los que hablábamos. Y aquí viene lo gracioso, parecía que el objeto A no estaba enviando señales hacia el espacio profundo, sino que las dirigía directamente hacia el punto donde el objeto B desapareció. Como si estuviera llamando a su mitad perdida, enviándole instrucciones o, quién sabe, un despertador cósmico para decirle, levántate, que tenemos trabajo. De repente, justo en el último pulso de la transmisión, todo quedó en silencio otra vez. El silencio más absoluto, ese que te cala hasta los huesos. Pero no duró mucho. Minutos después, los sensores en Chile y en Japón detectaron una pequeña, pero clara, onda gravitacional acercándose hacia la Tierra. Sí, esa mitad desaparecida no solo estaba oculta, sino que se estaba moviendo. Y, lo peor, venía directo hacia nosotros. Al principio, el trayecto parecía inofensivo, solo un simple sobrevuelo por el borde del sistema solar. Pero los datos empezaron a cambiar, y la velocidad del objeto crecía exponencialmente. Las pequeñas correcciones en su órbita no eran aleatorias, sino que parecían calculadas al milímetro, como si tuviera un piloto automático con inteligencia propia. Los informes oficiales hablaban de una anomalía gravitacional, pero entre nosotros, los científicos, el miedo se colaba en cada palabra. Había algo controlando ese objeto, y no era ninguna fuerza natural. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia él, la imagen nos dejó helados, nada de cráteres ni hielo, solo una superficie lisa, reflectante, como si fuera de metal líquido, pulida hasta el extremo, sin una sola imperfección. Y lo más desconcertante, justo al entrar en la órbita externa de Júpiter, ese objeto frenó. No usó ningún motor, no emitió energía, simplemente redujo la velocidad de forma suave y perfecta. Algo que ninguna ley física explica sin tecnología avanzada. Mientras tanto, en los laboratorios de toda España, Europa y Estados Unidos, el silencio se apoderó de los comunicados oficiales. No hubo más conferencias ni publicaciones.
El último mensaje que recibimos fue un archivo encriptado que decía, objeto B mantiene posición. En espera de instrucciones. Y terminaba con una cadena de símbolos extraños que nadie ha logrado descifrar. Pero lo que más nos inquieta es que ese mensaje se repitió 3 veces durante casi 6 horas. Como si el objeto estuviera mandando un aviso, o esperando a que alguien respondiera. Y justo cuando el mundo parecía contener la respiración, a las 3 de la madrugada, todos los radiotelescopios de la Tierra detectaron un estallido masivo de ondas electromagnéticas. No era ruido aleatorio, sino una explosión de señales sincronizadas que incluían rayos gamma, ondas de radio y rayos X, todas organizadas en un patrón demasiado complejo para ser casualidad. Lo que esos pulsos transmitían no eran mensajes simples, sino planos, instrucciones. Como si alguien estuviera enviando una receta para construir algo, pero, ¿qué? Y para rematar, esas señales no se dirigían al espacio, sino hacia la Tierra. En cuestión de minutos, varios satélites dejaron de funcionar y algunos sistemas de defensa sufrieron fallos inexplicables. Al principio, se habló de una tormenta solar, pero el momento exacto de los apagones coincidía con la llegada de los pulsos. Era como si el objeto B estuviera activando algo que ya estaba aquí, esperando a ser despertado. Mientras la mayoría de agencias apagaban sus sistemas y cerraban comunicaciones, algunos astrónomos independientes lograron captar la última imagen del objeto A, una esfera que comenzaba a brillar con una luz profunda, un resplandor que parecía latir al ritmo de las señales que recibía de su mitad perdida. Y ahora, ambos objetos, aparentemente vivos, comienzan a moverse otra vez. No al azar, sino con una sincronía perfecta, como 2 bailarines en un escenario cósmico, girando lentamente, en un baile que solo ellos entienden. Pero lo que realmente nos ha dejado helados es que sus ejes de rotación avanzan hacia un punto que no está en el espacio profundo ni cerca del Sol, sino justo en la órbita de la Tierra. Y ahí, amigo, es cuando todo el mundo empezó a asustarse de verdad. ¿A qué se deben esos movimientos? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Estamos a punto de presenciar algo que cambiará para siempre nuestra historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero te aseguro que lo que está por venir va a ser mucho más intenso de lo que nadie imagina. La mañana siguiente amaneció en Ávila con un cielo tan despejado que parecía una invitación a mirar más allá de las estrellas. Yo estaba en el pequeño despacho que tengo frente al casco histórico, con la ventana abierta dejando entrar el fresco aire de la sierra. Pero no había paz en el ambiente, en todas las pantallas que monitoreábamos en el Centro de Astrofísica de Castilla y León, los datos seguían llegando con una intensidad casi obsesiva. El objeto seguía girando lentamente, emitiendo ese brillo extraño que parecía un latido, mientras el objeto B permanecía estático cerca de la órbita de Júpiter, silencioso pero vigilante. Lo que más me inquietaba era la información filtrada que empezaba a recorrer los pasillos y foros científicos. Los 2 objetos no solo estaban alineando sus ejes, sino que estaban generando un campo electromagnético común, una especie de puente invisible entre ellos. Imagínate, 2 masas gigantescas, separadas por millones de kilómetros, conectadas como si fueran los 2 polos de un enorme imán cósmico. Según los rumores, ese campo estaba creciendo y afectando la magnetosfera de la Tierra. Algunos compañeros de investigación bromeaban con que ya era hora de que la Tierra tuviera un poco de compañía, aunque fuera de mal rollo. Pero no era para reírse. En los últimos días, los sistemas de navegación de aviones comenzaron a fallar en rutas transatlánticas y en el campo de la agricultura, los sensores de migración de aves registraron cambios drásticos, bandadas que desviaban sus trayectorias como si una mano invisible las guiara. Para añadir más misterio, los compases de los marineros empezaron a volverse locos, marcando direcciones imposibles. Mi amigo Carlos, que es piloto en Iberia, me contó entre risas nerviosas que durante un vuelo sobre el Atlántico el GPS les daba vueltas como si el satélite estuviera de fiesta. Pero la parte más inquietante ocurrió mientras repasaba los datos de la noche anterior, un destello fugaz en el cielo, captado por varias cámaras en pueblos pequeños de la provincia de Salamanca. Un brillo azul eléctrico que cruzó el firmamento en apenas segundos, seguido de un leve temblor que se sintió en las casas. La gente empezó a llamarlo el relámpago de la nada. Mientras tanto, la comunidad científica estaba dividida.
Un sector defendía que estábamos ante una nueva forma de vida, una inteligencia alienígena con tecnología inimaginable. Otro grupo, más escéptico, apostaba por algún fenómeno físico desconocido, quizás una reacción cuántica a gran escala o una manifestación de energía oscura. Yo, personalmente, me encontraba en medio de ese huracán de teorías, tratando de no perder la cabeza. Pero había algo que me quemaba por dentro, la sensación de que todo esto no era solo un fenómeno para observar, sino una advertencia. Como si esos objetos estuvieran diciendo aquí estamos, y estamos mirando. Una noche, mientras revisaba los registros de señal en el observatorio, noté un patrón que hasta entonces había pasado desapercibido. Entre los pulsos de energía que emitía el objeto A, se ocultaba una melodía casi imperceptible, una serie de sonidos armónicos que recordaban a un órgano antiguo, con notas largas y vibrantes. Esa melodía tenía una cualidad hipnótica, como si intentara comunicarse no solo con nuestros instrumentos, sino con algo más profundo dentro de nosotros. Me acordé de una frase que me dijo mi abuela cuando yo era niño: el universo tiene su propio idioma, solo hay que aprender a escucharlo. Al contarle esto a Marta, la astrofísica encargada de comunicaciones en el centro, ella me sonrió con una mezcla de escepticismo y fascinación, diciendo: si el universo es un músico, espero que no sea de esos que desafinan. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió justo a las pocas horas. En medio de una conferencia en Salamanca, donde varios expertos debatían sobre el futuro del proyecto Tres Ojos Atlas, las pantallas del auditorio comenzaron a parpadear y luego a apagarse. Un silencio absoluto se apoderó de la sala mientras el sistema entero entraba en modo de emergencia. Y entonces, desde los altavoces, una voz distorsionada pero clara emergió. Era un mensaje, un eco digital que repetía una frase en un idioma desconocido, acompañado de un símbolo que parecía una mezcla entre un ojo y una estrella. Nadie supo qué hacer. Algunos se taparon los oídos, otros intentaron responder con señales de radio, pero la voz siguió repitiéndose, como un mensaje que no podía ni quería ser ignorado. En ese momento, comprendí que aquello ya no era un simple fenómeno astronómico. Era una llamada directa, una puerta abierta hacia un misterio que solo acababa de empezar. Y mientras pensaba en todo esto, una pregunta me rondaba la cabeza: ¿estábamos preparados para contestar? ¿O acaso el universo nos estaba advirtiendo de un juego mucho más grande y peligroso? Lo único seguro es que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. La madrugada en Salamanca se había tornado en una vigilia colectiva. Aquel mensaje extraño que emergió de las ondas electromagnéticas no solo nos dejó desconcertados, sino que sembró una sensación de inquietud que se extendió como un viento helado por todo el centro de investigación. Yo no podía quitarme de la cabeza aquella voz distorsionada, ese idioma desconocido que parecía un susurro del cosmos, y el símbolo que apareció en las pantallas, un ojo entrelazado con una estrella. Como si, de alguna forma, nos estuvieran mirando y, al mismo tiempo, guiando. Mientras los técnicos trataban de restablecer las comunicaciones, decidí salir a la calle para despejar la mente. En la Plaza Mayor de Salamanca, la luz de las farolas iluminaba las piedras centenarias, y había un silencio casi reverencial que contrastaba con el ruido habitual de turistas y estudiantes. Pensé en lo irónico que era que, en una ciudad con siglos de historia y sabiduría, nos enfrentáramos a un enigma que desafiaba todo conocimiento. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de Marta, la astrofísica con quien compartía largas horas de trabajo: ven rápido al observatorio. Hay algo que tienes que ver. Sin pensarlo dos veces, tomé el coche y crucé la ciudad en un suspiro. Al llegar, Marta me recibió con una expresión que mezclaba emoción y temor. En la pantalla principal se veía la imagen en tiempo real del objeto A, pero esta vez su superficie mostraba un fenómeno nunca antes registrado: destellos de luz que parecían formar patrones geométricos, como si el propio objeto estuviera dibujando símbolos en el espacio. Es como si estuviera intentando comunicarse por otros medios, me explicó Marta. No solo envía señales de radio, sino que ahora utiliza luz y sombra para transmitir algo. Intentamos descifrar esos patrones con programas de reconocimiento geométrico y simbólico que usábamos para analizar códigos antiguos, pero nada encajaba perfectamente. Sin embargo, una cosa era clara: esos destellos no eran aleatorios.
Había una lógica detrás, una intención. De repente, mientras trabajábamos febrilmente, un mensaje llegó desde el Instituto de Astronomía de Tenerife. Habían detectado un fenómeno similar en el objeto B. Aunque permanecía quieto cerca de Júpiter, su superficie comenzó a emitir pulsos de luz con la misma cadencia que el objeto A, como si los dos cuerpos pudieran comunicarse a través de un lenguaje visual. Entretanto, la prensa empezaba a hacerse eco del misterio. En la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, un grupo de curiosos y periodistas se había reunido para seguir en vivo las últimas noticias. Uno de los reporteros, con una sonrisa nerviosa, comentó: ¿será que estos tres ojos Atlas son la primera señal de que no estamos solos, o quizás solo quieren invitarnos a una fiesta intergaláctica? Por más que intentábamos mantener la calma, la tensión crecía. En los pasillos del observatorio, las conversaciones giraban en torno a teorías cada vez más disparatadas, desde una civilización alienígena avanzada que nos estudiaba, hasta una máquina viva que había despertado de un sueño milenario. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en algo más personal. Aquella misma tarde, mientras revisaba viejos archivos, encontré una serie de registros olvidados de observaciones de hace décadas. En ellos, había referencias vagas a un objeto extraño que ya había sido detectado en los años 80, pero que fue descartado como ruido o error. ¿Y si tres ojos Atlas no era algo nuevo, y si llevaba entre nosotros mucho más tiempo, observándonos en silencio? La idea me heló la sangre. Esa noche, mientras la ciudad dormía, vi a lo lejos como el cielo se iluminaba con un resplandor tenue, distinto a cualquier estrella o planeta. Era el brillo del objeto A, que parecía estar despertando poco a poco, como un gigante que estira sus miembros después de un largo letargo. Mientras tanto, en los laboratorios, Marta recibió un archivo cifrado que contenía una serie de coordenadas y un mensaje en código binario. Nadie sabía quién lo había enviado, ni cómo había llegado hasta nosotros, pero parecía ser una pista. Decidimos seguir esa pista, conscientes de que cada paso nos acercaba a un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. Y justo cuando nos preparábamos para descifrar ese mensaje, el sistema de monitoreo detectó una variación inesperada en la órbita del objeto A. Algo se movía. Algo estaba a punto de suceder. Y yo solo podía preguntarme, ¿qué nos esperaba al otro lado de esa señal? ¿Seríamos capaces de enfrentarlo? ¿O estábamos abriendo una puerta que jamás debimos tocar? Porque, en el fondo, sabía que el verdadero misterio aún no había comenzado. Aquella madrugada en el observatorio de La Palma, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Aquel mensaje cifrado que llegó sin explicación no solo había revolucionado nuestros análisis, sino que también había encendido una chispa de intriga que ninguno de nosotros podía apagar. Marta y yo estábamos frente a las pantallas, descifrando línea tras línea de código binario que parecía esconder un mapa estelar, una ruta desconocida trazada en el corazón del espacio. Mientras trabajábamos, ella llevaba puesto un suéter negro ceñido que resaltaba su figura, acompañado de unos vaqueros ajustados y unas botas de cuero que hacían un leve ruido contra el suelo de madera. En su muñeca, un reloj antiguo de diseño clásico brillaba tenuemente bajo la luz tenue de la sala. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban la mezcla perfecta de concentración y fascinación. Yo, con mi camisa azul claro arremangada hasta los codos, intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que nos acercábamos a algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El mapa estelar señalaba una región del espacio justo en la dirección hacia la constelación de Orión, un lugar que muchos consideraban solo un punto de referencia brillante en el cielo, pero que ahora parecía ser el epicentro de una posible comunicación. Mientras desciframos el código, la pantalla comenzó a mostrar una secuencia de símbolos geométricos que recordaban a antiguos glifos, pero con una precisión matemática imposible. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando pensé en la posibilidad de que esos símbolos fueran una especie de lenguaje universal, una clave para entender el mensaje que Tres Ojos Atlas había estado tratando de enviarnos desde hacía tanto tiempo. De repente, un pitido interrumpió la concentración. Un nuevo fenómeno había sido detectado, un pulso electromagnético de alta intensidad proveniente del objeto B, el que permanecía cerca de Júpiter.
La señal no era aleatoria, tenía la misma cadencia rítmica que los pulsos anteriores, pero esta vez, parecía modularse en patrones complejos, casi como si estuviera respondiendo a algo. Marta se acercó a mí con una sonrisa nerviosa y dijo, esto es como un juego de ajedrez cósmico. Cada movimiento tiene una respuesta, cada señal una contraseñal. Mientras tanto, fuera del observatorio, el viento soplaba con fuerza, haciendo bailar las hojas de los árboles bajo el cielo estrellado. Era como si el universo mismo estuviera expectante, observando cada uno de nuestros pasos. En ese instante, una llamada urgente nos sacó de la concentración. Desde el Centro de Control Espacial en Madrid, informaban que el objeto A había comenzado a emitir una luz pulsante que, al ser analizada, revelaba un patrón similar a un código Morse, pero con una complejidad matemática que desafiaba cualquier intento de traducción rápida. Las luces del objeto parecían jugar con las sombras del espacio, creando una especie de danza luminosa que hipnotizaba a quienes la observaban. Marta bromeó diciendo, si esto fuera una invitación a bailar, espero que tengan buenos pasos. Pero la realidad era mucho más seria. Aquello no era un juego ni un espectáculo, era un mensaje codificado, una señal que requería nuestra máxima atención. Mientras tratábamos de decodificarlo, una noticia inesperada llegó desde la base militar en Zaragoza. Varios aviones de reconocimiento habían registrado anomalías electromagnéticas en la atmósfera terrestre, justo en la zona donde la magnetosfera estaba siendo afectada por el campo común que los dos objetos estaban creando. Los pilotos describían destellos de luz inexplicables y cambios bruscos en sus instrumentos de navegación, como si un campo invisible estuviera interfiriendo con la tecnología humana. Y entonces, en medio de todo ese caos controlado, recibí un mensaje privado de un antiguo colega que trabajaba en inteligencia espacial. Su mensaje era breve, pero contundente, hay algo más grande detrás de todo esto. Algo que no quieren que sepamos. Ten cuidado. Aquellas palabras me dejaron helado. Mientras miraba de nuevo la pantalla, donde el baile de luces del objeto continuaba, comprendí que estábamos en el umbral de un descubrimiento que pondría en jaque no solo nuestro conocimiento científico, sino también nuestra propia existencia. Y en ese momento, una pregunta me atravesó la mente con fuerza, ¿qué harías tú si supieras que el universo no solo te observa, sino que intenta hablar contigo? Porque, te aseguro, lo que estábamos a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. La noche cayó sobre el Parque Natural de las Bardenas Reales, en Navarra, y yo continuaba frente a las pantallas del Centro de Astrofísica, donde la atmósfera estaba cargada de una mezcla de nervios y expectación. Marta seguía a mi lado, ahora con una blusa roja que contrastaba con la penumbra de la sala, sus labios entreabiertos en una expresión que oscilaba entre la concentración y la fascinación, mientras sus dedos jugueteaban distraídamente con un collar de plata en forma de estrella. Aquella luz tenue que emitía el objeto A había comenzado a proyectar patrones más complejos, casi hipnóticos, sobre los monitores. Era como si el objeto estuviera componiendo una sinfonía visual, una coreografía de destellos que cambiaban de color y frecuencia con una precisión casi artística. Intentábamos traducir esos patrones, pero cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas. En un momento, Marta bromeó, si esto es un poema, espero que sepan rimar mejor que nosotros. Sin embargo, la broma no podía ocultar la creciente tensión. Porque mientras desciframos aquellas señales, la Tierra empezaba a sentir cambios sutiles pero inquietantes. En el pequeño pueblo de Sos del Rey Católico, algunos habitantes reportaron que sus relojes se adelantaban o atrasaban sin razón aparente, y que sus aparatos electrónicos emitían interferencias extrañas. Incluso los animales parecían percibir algo diferente, perros que aullaban sin motivo, gatos que se escondían en rincones oscuros, y aves que volaban en círculos erráticos. Mientras tanto, el objeto B, aunque aparentemente quieto, comenzó a emitir una vibración que pudo ser detectada por los sensores sísmicos en la península ibérica. Era un zumbido bajo, rítmico, que resonaba en el suelo y hacía vibrar cristales y ventanas. Aquello no podía ser atribuido a un fenómeno natural común. Era como si ambos objetos estuvieran sincronizados con la Tierra, como si intentaran comunicarse no solo con nosotros, sino con el planeta mismo. Una noche, mientras repasábamos los datos, Marta me confesó en voz baja, este objeto,
no es solo una máquina o un cuerpo celeste. Es como si estuviera vivo, respirando con el universo. Su mirada intensa me hizo pensar en la inmensidad del cosmos y en lo pequeños que éramos frente a él. Fue entonces cuando llegó la noticia que nadie esperaba. Desde el observatorio de Javalambre, en Teruel, detectaron un cambio súbito en el campo magnético terrestre. Una perturbación que, aunque débil, se extendió por toda la geografía española y fue detectada por estaciones en Europa y América. Los sistemas de energía mostraron fluctuaciones inexplicables, y en Madrid, varios semáforos comenzaron a parpadear de forma errática, causando pequeños caos en el tráfico. La gente empezó a murmurar sobre la noche en que la tierra tembló, y aunque las autoridades intentaron tranquilizar, la inquietud crecía. En medio de todo esto, recibimos una llamada urgente del Instituto de Física de Madrid. Habían analizado el mensaje codificado que el objeto enviaba y, para sorpresa de todos, contenía una serie de coordenadas y símbolos que coincidían con antiguos sitios arqueológicos en España. ¿Era posible que aquellos objetos estuvieran relacionados con algo que la humanidad había olvidado hace siglos? ¿Un mensaje antiguo que ahora se revelaba? Marta y yo decidimos emprender un viaje para investigar esos lugares señalados. De camino a uno de ellos, una pequeña aldea en la provincia de León, no pude evitar pensar en lo extraño que era todo. Aquella combinación de ciencia y misterio parecía sacada de una novela de misterio, pero era nuestra realidad. Mientras conducía, una canción antigua sonó en la radio, y Marta, con una sonrisa irónica, dijo, ¿ves? Hasta el universo tiene buen gusto musical. Al llegar al sitio, nos encontramos con una estructura megalítica que, bajo la luz de la luna, parecía brillar con una energía propia. Las piedras enormes, alineadas con precisión, formaban un patrón que recordaba a los símbolos que habíamos visto en las señales de tres ojos Atlas. Era como si alguien, hace miles de años, hubiera dejado un mensaje oculto, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para descubrirlo. Mientras Marta tomaba fotos y anotaba detalles, sentí una presencia extraña, una mezcla de fascinación y miedo que me hizo mirar hacia el cielo estrellado con una nueva perspectiva. ¿Estábamos siendo observados? O tal vez, éramos parte de un plan mucho más grande y antiguo de lo que jamás habíamos imaginado. Y justo cuando la noche parecía tranquila, un nuevo destello en el cielo nos recordó que la historia apenas comenzaba. Porque, en ese instante, supe que no estábamos solos. No realmente. Y que la verdadera amenaza, o quizás salvación, aún estaba por venir. El frío cortaba la madrugada en el pequeño pueblo de Frigiliana, en la costa malagueña, cuando Marta y yo regresábamos de aquel extraño y enigmático yacimiento arqueológico. El aire estaba impregnado de sal marina y misterio, y las luces del pueblo parpadeaban como si quisieran comunicarse con nosotros en un código secreto. Yo conducía despacio por las estrechas calles empedradas, mientras ella miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Aquella noche, sin embargo, no solo el cielo parecía inquieto. En la sala de control del observatorio de Calar Alto, los monitores mostraban un fenómeno que desafiaba toda lógica. El objeto A había comenzado a emitir un resplandor rojizo, un brillo tenue pero constante que parecía latir como un corazón cósmico. Era como si la máquina viva que habíamos estado observando despertara a un nuevo estado de conciencia. Marta, con su vestido azul oscuro que se ceñía suavemente a sus curvas y sus pendientes de plata que reflejaban la luz tenue, me confesó con una mezcla de asombro y nerviosismo, esto ya no es un simple objeto. Es un ser, o algo que se le parece muchísimo. Mientras tanto, las señales emitidas desde el objeto B, aún cerca de Júpiter, comenzaron a sincronizarse con las de su gemelo, como si ambos cuerpos estuvieran en una danza cósmica perfecta. Era imposible no relacionar aquella sincronía con un mensaje codificado, una conversación silenciosa que cruzaba millones de kilómetros. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió horas más tarde. Una serie de terremotos leves, casi imperceptibles, sacudieron varias regiones de España, desde Galicia hasta Andalucía. Nadie sabía qué los había provocado, pero la coincidencia con la actividad de los objetos no podía ser casualidad. En la televisión, los presentadores intentaban calmar a la población, mientras en las redes sociales se desataban teorías conspirativas y rumores.
Algunos hablaban de señales extraterrestres, otros de pruebas secretas del gobierno, y otros simplemente se reían diciendo que era el fin del mundo, o al menos, el fin de la paciencia. Esa misma noche, Marta y yo decidimos hacer un experimento. Usando un equipo de comunicación avanzado, intentamos responder a los patrones luminosos del objeto con nuestras propias señales, esperando alguna reacción. Al principio, nada ocurrió. Pero entonces, una serie de destellos en la superficie del objeto respondió con una secuencia que, tras ser analizada, parecía una invitación, un patrón repetitivo que recordaba a un código binario, pero con una estructura demasiado compleja para ser aleatoria. Una mezcla de excitación y miedo nos invadió. ¿Estábamos en medio de un diálogo con algo que ni siquiera podíamos comprender plenamente? Mientras tanto, en Madrid, recibí una llamada inesperada de un antiguo amigo de la universidad, ahora trabajando en el Ministerio de Defensa. Su voz era urgente y baja: esto es mucho más serio de lo que crees. Hay movimientos en la sombra, gente que quiere controlar este fenómeno para sus propios fines. Aquel aviso me heló la sangre. Sabía que no solo estábamos lidiando con un misterio cósmico, sino también con la ambición humana, capaz de convertir la maravilla en arma. Al día siguiente, mientras revisábamos los datos, un nuevo mensaje llegó desde la Red Internacional de Telescopios. El objeto A había comenzado a emitir una señal en frecuencias que coincidían con las ondas cerebrales humanas. La idea era aterradora y fascinante a la vez. ¿Podría ser que aquel mensaje estaba diseñado para ser recibido directamente por nuestra mente? Marta, con una sonrisa nerviosa, comentó: si es así, espero que no se meta en mis sueños. Pero no había tiempo para bromas. Porque justo cuando creíamos empezar a entender, una sombra oscura cruzó el cielo en dirección al objeto A, un cuerpo extraño, pequeño pero rápido, que parecía acercarse con intenciones desconocidas. La amenaza se había materializado. Y mientras la distancia entre nosotros y aquel visitante misterioso se acortaba, supe que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Porque en el vasto universo, no somos más que un punto pequeño y frágil. Y ahora, alguien o algo había puesto sus ojos sobre nosotros. ¿Estábamos preparados para lo que venía? ¿O ya era demasiado tarde para dar marcha atrás? La silueta del extraño objeto recortada contra el oscuro lienzo del cosmos se hacía cada vez más nítida en las pantallas del observatorio de Javalambre, en Teruel. Aquella madrugada, entre el aroma a café recién hecho y el zumbido constante de las máquinas, Marta y yo nos preparábamos para enfrentar lo desconocido. Ella vestía una chaqueta de cuero negra que resaltaba su figura esbelta, combinada con unos pantalones ajustados y unas botas militares que daban un toque de determinación a su andar. Yo, con mi habitual camisa de cuadros y jeans desgastados, sentía la mezcla de miedo y adrenalina que solo el misterio puede provocar. El objeto que se acercaba no respondía a ningún patrón conocido. No era un asteroide ni un satélite artificial registrado. Su superficie parecía pulsar con una luz propia, una mezcla de tonos violetas y azules que daban la impresión de que estaba vivo. Los técnicos lo bautizaron rápidamente como el mensajero. Mientras los telescopios y radares sincronizaban sus datos, el equipo internacional intentaba comunicarse con el mensajero enviando señales codificadas, pero la respuesta fue un silencio absoluto, un vacío inquietante que hacía temblar la paciencia de todos. En la sala de control, Marta rompió el silencio con una sonrisa irónica: si esto fuera una cita, creo que uno de los dos está jugando a las escondidas. Pero la broma se desvaneció cuando, de repente, las luces del observatorio parpadearon y las pantallas mostraron un mensaje que nadie esperaba, un símbolo, similar al ojo estrellado que habíamos visto antes, pero esta vez acompañado de un código numérico imposible de ignorar. Era como si el mensajero confirmara su identidad, un aviso de que no estaba allí por casualidad, sino con un propósito definido. Mientras tanto, en Madrid, las autoridades empezaban a movilizar recursos, y la prensa mundial cubría la noticia con titulares alarmantes: el visitante interestelar, amigo o enemigo. Los rumores crecían, y en las calles, la gente miraba al cielo con una mezcla de esperanza y temor. Pero para nosotros, la verdadera preocupación estaba en el centro de control. El código que había aparecido parecía ser una coordenada, una dirección en el espacio que apuntaba justo hacia la órbita terrestre.
Y entonces, el objeto A y el mensajero comenzaron a emitir señales simultáneas, sincronizadas, como si estuvieran en conversación. En ese momento, Marta me miró con una intensidad que no olvidaría. Esto no es solo una visita. Es una reunión. Y nosotros estamos en medio de ella. Mientras analizábamos la información, un temblor suave recorrió el edificio. No era un terremoto, sino una vibración sutil, como el latido de un corazón gigante que resonaba en la Tierra. La ciencia se enfrentaba a lo imposible. ¿Podía un objeto espacial afectar el planeta de manera tan directa? Esa noche, mientras las estrellas observaban silenciosas, comprendí que estábamos entrando en una nueva era. Una donde la línea entre lo natural y lo artificial, entre la vida y la máquina, se desdibujaba. Y justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, una señal inesperada llegó desde el objeto B, un pulso que contenía un mensaje codificado en un lenguaje desconocido, pero con una estructura sorprendentemente similar al ADN humano. La conexión era innegable. Y en ese instante, una pregunta resonó en mi mente con fuerza: ¿qué querían decirnos realmente? Porque, mientras el universo desplegaba sus secretos, nosotros éramos solo piezas en un juego mucho más grande. Y la partida estaba lejos de terminar. La atmósfera en el observatorio de Javalambre era densa, casi irrespirable. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Marta y yo permanecíamos pegados a las pantallas, intentando desentrañar el último enigma que nos había lanzado el cosmos. Ella, con su chaqueta de lana gris y una bufanda que apenas contenía el temblor de sus manos, parecía una guerrera silenciosa enfrentándose a lo desconocido. Yo, con la mirada fija y el corazón acelerado, sabía que estábamos al borde de algo que superaba cualquier teoría o ciencia conocida. El mensaje codificado que habíamos recibido desde el objeto B no era solo una señal, sino un patrón complejo que al compararlo con nuestro propio ADN revelaba una correspondencia inquietante. Era como si aquellos cuerpos celestes estuvieran usando un lenguaje biológico, un código que hablaba directamente de la vida y la existencia. Mientras tratábamos de traducir ese mensaje, los sensores del observatorio detectaron un aumento súbito en la actividad electromagnética alrededor de la Tierra. La magnetosfera comenzó a fluctuar con una intensidad nunca antes registrada, causando que las auroras boreales se expandieran hasta latitudes insospechadas, iluminando el cielo de ciudades como Sevilla y Valencia con luces danzantes y colores imposibles. En ese momento, Marta susurró: es como si el planeta respondiera a ese llamado, como si estuviéramos sincronizándonos con algo más grande. Pero la calma fue efímera. De repente, las pantallas mostraron una imagen que nos dejó sin aliento, una figura luminosa, etérea, emergiendo del objeto A, una forma que parecía cambiar constantemente, como si fuera un ser hecho de luz y energía. Sus contornos se entrelazaban y desenredaban en un baile hipnótico, evocando a la vez belleza y misterio. El observatorio quedó en silencio absoluto. Nadie podía apartar la mirada de aquella manifestación que desafiaba toda explicación racional. Y entonces, la figura emitió una señal que resonó en nuestras mentes, un mensaje que no necesitaba palabras, era una invitación, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Marta, con lágrimas en los ojos, dijo apenas audible: no estamos solos, y ellos, nos están esperando. Mientras la figura luminosa se disolvía lentamente, las comunicaciones internacionales comenzaron a registrar fenómenos similares en otros puntos del planeta. Un coro global de señales, un despertar colectivo que parecía conectar a toda la humanidad con ese misterio. Pero entonces, justo cuando creíamos estar al borde de la revelación definitiva, algo inesperado sucedió. El objeto B comenzó a moverse, alejándose lentamente de su posición estable cerca de Júpiter. Su trayectoria se dirigía hacia un punto desconocido en el espacio, una dirección que ningún cálculo podía predecir con certeza. La pregunta que quedaba flotando en el aire era clara y aterradora: ¿a dónde iba? ¿Y qué significaba su partida? Mientras las agencias espaciales del mundo intentaban seguir su rastro, Marta y yo sabíamos que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque aquel que partía dejaba atrás un mensaje que solo unos pocos podrían entender. Y el futuro de la humanidad pendía de un hilo invisible, tejido por señales, luces y silencios cósmicos.
En ese instante, comprendí que no solo estábamos siendo observados. Estábamos siendo llamados. Y la respuesta, cuando llegara, cambiaría todo. Pero, ¿estábamos preparados para escucharla? Los primeros rayos de sol asomaban tímidamente sobre las montañas de la Sierra de Gredos cuando Marta y yo nos encontrábamos en el observatorio de Ávila, rodeados por un silencio que parecía pesado, cargado de la expectación de lo que estaba por venir. Esa noche había sido la más intensa de nuestras vidas, y el peso de todo lo que habíamos descubierto se sentía en cada latido de mi corazón. El objeto A seguía emitiendo sus pulsos rítmicos, aquella luz profunda que parecía respirar con un alma propia, mientras el objeto B se alejaba cada vez más, como un mensajero que se retira tras entregar su enigmático encargo. Pero justo cuando creíamos que la historia llegaba a su fin, una nueva señal irrumpió en las frecuencias. Esta vez, no provenía del espacio exterior, sino de la propia Tierra. Los sensores detectaron una vibración magnética inusual, un patrón que se repetía con una cadencia perfecta, como un latido sincronizado con el pulso del objeto A. Era un mensaje codificado, no en números ni en luz, sino en los mismos campos magnéticos que envuelven nuestro planeta. Mientras analizábamos aquella señal, una sombra apareció en el horizonte, una figura que se materializaba lentamente en medio de la oscuridad, envuelta en un halo de misterio y poder. Era la manifestación tangible de todo lo que habíamos temido y anhelado, una presencia que trascendía la materia, un ser que parecía hecho de la misma esencia del universo, con ojos que brillaban como estrellas y un cuerpo que fluctúa entre la luz y la sombra. Marta me miró con una mezcla de asombro y terror, susurrando, «Esto es solo el comienzo». Entonces, la figura habló, no con palabras, sino con una voz que resonó en el alma de todos los que escucharon, un mensaje que no podía ser ignorado. «Humanos, habéis despertado lo que dormía. Vuestro destino está unido al cosmos, y la elección que hagáis ahora determinará el futuro de vuestro mundo y de muchos otros. La unión o la destrucción, la luz o la oscuridad, todo depende de vosotros». En ese momento, el cielo se iluminó con una aurora nunca antes vista, un espectáculo de colores que parecía envolver a la Tierra en un abrazo cósmico. Y mientras la figura desaparecía lentamente, dejando tras de sí un eco de esperanza y misterio, supe que habíamos cruzado un umbral irreversible. La humanidad ya no podía ignorar su lugar en el universo. Pero la pregunta que quedaba era la más importante de todas, ¿estábamos listos para responder a esa llamada? Porque, aunque el viaje había terminado, la verdadera aventura apenas comenzaba. Y en las sombras del cosmos, nuevas presencias observaban, esperando el siguiente movimiento. El juego universal continuaba. Y nosotros éramos sus jugadores.